buenas noches, dándole la bienvenida a los que están presentes con nosotros, encarnados y desencarnados, y dándole también las buenas noches a los amigos que nos siguen desde internet y a todos aquellos amigos queridos que no han podido venir el día de hoy por diferentes motivos. Estamos en el mes de diciembre. Los psicólogos dicen que el mes de diciembre, por la época de las fiestas de Navidad, la gente sufre diversos cambios en su temperamento, en sus emociones. Manifiestan de diferente manera estas emociones y una de ellas es la tristeza, ¿no? Vamos a hablar de la tristeza ahora y también nos vamos a enterar que tiene una utilidad la tristeza. Y también el otro enfoque, ¿no? Que hay personas que cuando apenas sienten algo o tienen algo en su organismo que les es diferente a lo habitual, de inmediato van al médico, ¿no? En muchos casos es bueno, en otros casos no necesariamente. Ahora vamos a, en este caso específico sobre todo, vamos a revisar. Quienes vieron la película Intensamente, este personaje representaba la tristeza, ¿no? ¿De acuerdo? Y también tenía su rol dentro del guión de la película, que hizo un importante aporte al desenvolvimiento de la trama, ¿no? de la consecución, ¿no? de lo que ahí se iba realizando. Entonces, la tristeza, ¿no? Y vamos a hablar de algunas cifras. Nos dice la Organización Mundial de la Salud, todos sabemos qué cosa es, ¿cierto? Es un ente que hace estudios con referencia a la salud a nivel mundial. Y nos dice que la depresión será la enfermedad más común del mundo de aquí a 20 años. O sea, será como un resfriado, una cosa así muy común, de aquí a 20 años. Factores que lo generan hay muchos, ¿no? Vamos a tratar de conversar rápidamente algunos porque es un tema que tiene para mucho detalle y mucha conversación, pero vamos a tratar. Sí. Disculpen la música. Sí puedo poner un suavecito, ¿no? Después baja, no importa. Ahí puede ser, claro. Ya, ok. En el año 2014 que se hizo este artículo, este estudio, había, miren, 121 millones de personas que sufrían esta enfermedad. 4 veces más la cantidad total de gente que hay en el país. 121 millones. Perú tiene 30 millones más o menos. Imagínense, 120 y tantas millones de personas, esto es 2014, ahora deben ser más, que sufrían este problema de la depresión. Ya hemos hablado también de la depresión acá en una charla, ¿no? Hay un doctor, se llama el doctor Miguel Chalup, que es brasileño, que dice que hay una cierta exageración en estos números de acá. Él dice que tanto los pacientes como los médicos confunden muchas veces tristeza con depresión. La idea de la charla del día de hoy es un poco establecer las diferencias y darnos cuenta de qué significa cada una de ellas, ¿ya? Para que tengamos claro y también a su vez podamos ayudar a otras personas, ¿no? Porque creo que Dios nos ha creado a todos para ser felices, ¿no? Ese es el destino que todos queremos. Y todos queremos ser, en la medida de lo posible, felices. No estar angustiados, ni tristes, ni mucho menos deprimidos, ¿no? Este es el doctor Miguel Chalup, es toda una eminencia en temas psicológicos. Él ha estudiado un montón de especialidades, psiquiatría en la Escuela Nacional de Salud Pública en Brasil, ¿no? Neurología en la Universidad Católica de Río de Janeiro, neurología, electrofisiología y comportamiento en la Universidad Católica de Río. Miren todos los estudios que tiene. Lo llaman como un referente también en los programas de televisión, ¿no?
Tiene maestría en Psiquiatría y Salud Mental en la Universidad Federal de Río, doctorado en Psiquiatría y Salud Mental en la Universidad también de Río. Actualmente es profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y médico en el Hospital de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico del Estado de Río de Janeiro, con énfasis en psiquiatría, psiquiatría legal y psiquiatría criminal. Entonces, y tiene una cantidad grande de libros, publicaciones, etc. O sea, es una eminencia, un tema que una persona que domina y conoce el tema. ¿Y qué nos decía él? ¿Recuerdan? Nos decía que esa cifra es exagerada porque se confunde muchas veces, hasta los médicos confunden tristeza con depresión. Vamos a ver en qué se basa para él decir esas cosas. ¿Qué son esas cosas? Medicamentos, pastillas, ¿no es cierto? Y algunos de nosotros a veces hasta de broma decimos, no, quisiera tomarme una pastilla que me haga feliz y no me enferme de nada, ¿no es cierto? Alguna vez hemos hecho esa broma, ¿no? ¿No venderán eso? Bueno, el doctor Chalú es como les decía, una de las mayores autoridades brasileñas en el tema de la depresión. Y afirma que actualmente cualquier tristeza muchas veces es tratada como enfermedad psiquiátrica. Eso es lo que él nos dice. ¿Y cómo así? ¿Cómo resulta esto? Los pacientes, dicen, prefieren recurrir a los remedios a encarar el problema, el sufrimiento. Muchas veces, como a veces los peruanos somos así también, ¿no? O sea, queremos que nos hagan el trabajo, ¿no? Cuando muchos vienen acá a la casa espírita a buscar alguna ayuda para sus problemas, todo es bonito, todo les gusta, entienden, muy simpático, pero cuando les decimos que el trabajo es básicamente personal y que tú tienes que trabajar en ti, entonces ya no les gusta mucho y se van, porque prefieren irse a alguien que les venda algo que les va a curar por magia, ¿no? Entonces, o sea, el trabajo no lo quiere hacer la persona. Entonces, muchas veces se recurre a medicinas, remedios, en vez de analizar el porqué del sufrimiento y enfrentarlo, ¿no? Que sería lo más lógico, ¿no? Entonces, como que me voy dopando para olvidarme del tema temporalmente, ¿no? Como esas personas que son alcohólicos también, ¿no? Toman para olvidarles, pero eso es temporal, mientras dure el efecto del alcohol. Después pasa el efecto del alcohol y peor, la situación es más terrible, más fuerte y te vas afectando a otros órganos de tu cuerpo aparte. Entonces es una de las causas. Muchos médicos, influenciados por los laboratorios farmacéuticos, indican antidepresivos sin necesidad al paciente. Hay de todo en este valle, ¿no? No digo que todos los médicos sean así, pero los laboratorios le dan pues su comisión al médico o algún beneficio y para que receten sus medicinas, ¿no? Y basta que tenga una pequeña sospecha, ya le receta el antidepresivo sin de repente necesidad del paciente, no necesita eso, ¿no? Esto dice asumiendo que no hay una intención de dolo ni sacar provecho, ¿no? Dice, por falta de preparación, son pocos los psiquiatras que reconocen las diferencias entre una tristeza, que es normal, y la patológica, o la patología, que es la depresión. O sea, al igual que la alegría, la tristeza también es una emoción normal del ser humano, ¿no? O sea, es bueno estar alegre, sonriente, pero no quiere decir de que todo el tiempo vas a estar alegre, ¿no es cierto? Que ves que atropellan a un niño en la calle y no vas a estar alegre, riéndote ahí, el niño atropellado, ¿no? Igual la tristeza también, ¿no? Hay situaciones que nos provocan tristeza, pero no es para que esté triste tampoco todo el día, ¿no es cierto? Entonces, hay falta de preparación en los especialistas para que puedan reconocer lo que es una tristeza normal y la depresión, que es patológica. Sabemos lo que es patología, ¿no? Patológica, ¿sí? Todos sabemos, ¿sí? Ya tiene que ver con una situación de enfermedad o alteración del funcionamiento
del sistema del hombre, ¿no? Hablo del hombre en general, no solamente cuerpo, ¿no? Cuerpo y espíritu. Entonces esto como que es un lobby, ¿no? La industria farmacéutica, y muchos profesionales se dejan llevar, ¿no? Por eso, y recomiendan estos fármacos innecesariamente, ¿no? Esa niña, por ejemplo, ¿ustedes qué creen? Está triste, pero es un poco complicado, difícil que una niña esté deprimida, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Porque los niños son más, más naturales, más se molestan y a los pocos minutos o horas ya se les pasa, ¿no es cierto? Entonces es una representación de tristeza más que de depresión, ¿no? Vamos a ver. Perdón, pero es que Sí. lo que sucede es que en el vocabulario es más frecuente escuchar de una niña está deprimida. Exacto, y le hablamos equivocadamente. Claro. Estoy con la depresión. Esa verdad, sí. Sí, perdón. Claro. Y hasta de los animalitos, ¿no? El gatito está deprimido, ese. El gatito está deprimido. Claro. Entonces, ¿qué significa eso, no? Es que medicar una condición normal del ser humano, la tristeza. Es como si te recomendaran una inyección para tu alegría. Estás alegre allá, para que no estés alegre, te doy una inyección, una pastilla para que no estés alegre. No tiene sentido, pues, ¿no es cierto? Igual la tristeza, ¿no? Porque la vida es así, ¿no? La vida es no todo es alegría, ¿no? O sea, es el hecho de transformar un sentimiento normal, la tristeza es normal, que todos debemos tener, todos, dependiendo de las situaciones, obviamente, en una entidad patológica, ¿no? O sea, no podemos transformar algo normal porque los laboratorios vendan sus productos en algo que es una enfermedad, que no lo es, ¿no? No lo es. Dice dependiendo de las situaciones porque, por ejemplo, si se me muere un pariente o alguien muy querido, un amigo, no sé, o hasta en una situación difícil, yo no voy a estar pues, alegre, ¿no? Tengo que sentir pena o tristeza, ¿no? Y es normal, ¿no? Eso es normal, si no, pues, ¿qué seríamos, no? ¿No? Es parte de la sensibilidad humana, ¿no? Y a veces la tristeza también nos sirve para reflexionar, porque a veces, por ejemplo, nosotros creemos que tenemos una buena amistad con alguien, ¿no? Que los consideramos como hermano, y de repente nos hace algo que no está muy bien, ¿no? No es de un buen cristiano. Entonces eso nos causa profunda tristeza, pero esa tristeza nos debe llamar a la reflexión, a darnos cuenta de que desmedidamente hemos entregado nuestra confianza, nuestro cariño, hasta nuestro bolsillo de repente, pero debemos pues analizar y ser cautos en nuestro comportamiento hacia los demás, ¿no? Hay situaciones en que si no tenemos tristeza es un problema, ¿no? Como cuando se pierde, entre comillas, ese puesto, porque sabemos que la muerte no existe, a un ser querido, ¿no? O sea, se fallece o desencarna un ser querido y no vamos a estar riéndonos, ¿no? Ni alegres. Tenemos que sentir tristeza, pues alguien al cual amamos, ¿no? A quien amamos, y la separación temporal igual nos causa tristeza, ¿no? Pero nos debe reconfortar el hecho de que sabemos que Él no ha muerto, solamente ha salido de su cuerpo y que Él continúa vivo en espíritu. Claro, pero ahí un poco está diciendo lo contrario, o sea que está diciendo alguien que si uno tiene un problema, o sea, que se supone que debe estar triste, pero no está triste, ya tiene un problema, ¿no? O sea, acá, ¿no? Sí, debería estar triste, ¿no? O sea, sí, claro, tienes que estar triste, pues, ¿no? O sea, el que no estés abatido y tirado, no quiere decir que no estés triste, puedes estar triste, pero claro, sigues haciendo tus cosas, entiendes racionalmente, ¿no? A eso me refiero. claro, no, pero por ejemplo, hay mucha gente que quiere ver, pues, en un entierro con familiares, pues,
sí. La tristeza, no sería La demostración. exagerada. La demostración. Entonces, si no están así, como dice, Claro. es un problema. Claro, esa es es que bueno, o sea, las manifestaciones exteriores, ¿no? Pero es igual que la espiritualidad, ¿no? Porque tenga una sotana o o esté golpeándose el pecho en una iglesia, no quiere decir que esa persona es espiritual. Puede serlo, pero eso es lo que se ve por fuera, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera se acerca a las iglesias y es mucho más espiritual que eso. Son las manifestaciones externas. El hombre hay veces que necesita sentir cosas que son humanas, hay veces que necesita sentir cosas que son humanas, como la tristeza. O sea, tiene un sentido la tristeza. Y ya lo estamos viendo acá, ¿no? Es como un alto para reflexionar, ¿no? La diferencia entre tristeza normal y la patología es la intensidad, ¿no? Esa es una de las diferencias, ¿no? Puedo estar triste, pero si ya estoy ya en una abatido, ¿cómo se dice? Abrumado, de tal forma que ya no quiero ni comer, entonces eso ya es medio extraño, ¿no? O te das la sensación que quieres morir. O te quieres matar, o te encierras, o no, ya eso es algo que es patológico, ¿no? Bueno, la tristeza, digamos, normal, bueno, se te puede quitar un poco el apetito, no quieres hablar con nadie de repente, pero ahí nomás, ¿no? Temporal. La tristeza patológica obviamente es mucho más intensa, ese es el otro punto también, ¿no? La tristeza normal, la emoción normal es un estado del espíritu, no es una enfermedad. La patológica es, lo que decía Nancy, es de larga duración, no se te pasa. Pasa y estás ahí, pasa el tiempo y sigues con esa extremada tristeza, ¿no? Extrema, que ya te lleva ya a muchas situaciones colaterales. Por ejemplo, ya te descuidas, ya ni te bañas, no te cambias la ropa, no quieres comer, te descuidas, no quieres hablar con nadie, estás en un sitio oscuro, etc., ¿no? Eso sí es un problema patológico, ¿no? Miren, por ejemplo, algunas veces hay presión en el pecho, ¿no? Como que sienten un dolor acá, dificultad para moverte, la persona solamente quiere dormir. Puede ocurrir eso por 1 o 2 días más, dice, ¿no? Y después pasa. O sea, el que tenga estos síntomas no quiere decir que está con depresión, por si acaso. Pero la tristeza puede ser tan profunda que le causa alguno de estos síntomas corporales, ¿no? Inclusive, mira, que no puedes moverte, ¿no te das cuenta? Pero el tema está en que es temporal, 1 o 2 días y ya lo superas, ¿no? O sea, no es que comience con eso y al toque lo quieren llevar a tomar antidepresivos, ¿no? La patología no pasa porque está instalada en nuestro interior, eso es diferente. La patología sí está instalada, entonces pasa 1 día, 2 días, 2 semanas, 2 meses y sigue ahí, ¿no? Sigue con todos esos síntomas y otros peores, ¿no? Como esa persona que está ahí en la figura, ¿no? Arrinconada, que no quiere saber de nada, ¿no? Entonces eso sí ya es una enfermedad, ¿no? Que nos está, que nos autodestruye, ¿no? Al final nos autodestruye. Pero nos dice que el estudio que hizo este doctor, que quien más receta antidepresivos no son los psiquiatras, son los otros médicos que no son psiquiatras. Porque cuando hay alguna manifestación de estas, la gente acude, no necesariamente al psiquiatra, porque tenemos la idea de que el psiquiatra es para los locos. Yo no estoy loco, entonces me voy a otro médico. Y ese otro médico agarra y me receta esas cosas, antidepresivos. Los psiquiatras, los buenos psiquiatras,
saben que lo primero que hay que hacer es ayudar a la persona a que entienda qué cosa le está pasando. Y después, si es una depresión, recién ahí medicar, ¿no? Los otros médicos hacen al revés, ¿no? Primero medican y, o sea, te pongo la anestesia espiritual para que no pienses, te pongo anestesia ahí, para que estés ahí dopado, ¿no? Pero lo interesante es esto, ¿no? Para que la persona, con la ayuda médica, pueda entender qué cosa le está pasando, qué le está haciendo que sienta ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque al final él mismo es el que sale o tiene que salir del problema, ¿no? Porque nadie nos va a hacer salir por nosotros, ¿no? Uno mismo. Normalmente los médicos que no son psiquiatras, cuando el paciente dice estoy triste, de inmediato recetan el ansiolítico, ¿no? Entonces eso es el estudio que ha hecho este doctor, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces nuestra familia, nuestros amigos, nuestro círculo, hay estos casos y es muy probable que a muchos les receten estos medicamentos, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Claro, y si el médico tampoco le receta, el paciente exige, no le va a dar algo para... Sí, pues, exacto. Sí, Sí, pues es cierto eso, ¿no? El buen médico es aquel que te receta más cosas, digamos. Pero no necesariamente es así. ¿Cómo? ¿Te recetaron sin hacerte examen? Análisis de test. Ajá. Para saber qué cosa tenían. Sí. O qué parezco, qué pienso, qué sé yo. No sé, como yo estudio psicología, Sí, pues. me sorprendió, de frente me mandó un remedio, tome esto. Y no ha visto mis análisis. ¿Qué análisis? Tiene que ser un análisis, ¿verdad? ¿No? Imagínense. Sí, pues tener cuidado con eso, ¿no? Porque... No, es algo que me quedé pero sorprendida. Felizmente ahora ya un poco que los médicos están entendiendo que el ser humano, el hombre, no es solamente cuerpo, pues, ¿no? Porque es sintomático, ¿no? Doctor, tengo tos, me duele acá, te da una pastilla para la tos, otra para suprimir los deseos de toser, etc., ¿no? Pero el hombre es más allá del cuerpo, ¿no? El hombre tiene un espíritu, ¿no? Somos un ente que tiene, aparte de cuerpo, espíritu. Y como tal, ese espíritu puede guardar emociones, resentimientos, cólera, tristezas, etc., ¿no? No resueltas, ¿no? Entonces hay que tocar todo el problema en conjunto, ¿no? Entonces, en este caso el problema es ¿no? Que generan una dependencia a esos medicamentos sin atacar la causa raíz del problema. Pues ese es el tema, ¿no? La causa raíz, ¿no? Siempre en nuestra vida tenemos que buscar la causa raíz de las cosas, ¿no? Si no, estamos ahí por encimita nomás, ¿no? Es como que encontramos una manchita de humedad en algún lado, ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, ya, sí, así nomás píntala, dicen, ¿no? Sécalo y píntalo, ¿no? Y al mes ya está de nuevo húmedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, lamentablemente, hay que picar, sacar y ver de qué cañería está filtrando, ¿no? Y cambiar esa cañería, ¿no? Causa raíz. Hay una ley. Si yo empujo esto, se van cayendo. Hay una causa y un efecto. Muchas personas tristes recurren a los tranquilizantes y se desesperan aguardando que el sufrimiento no los alcance en su vida diaria. Ese es su pensamiento, ¿no? Yo no quiero que me ataque nada, ningún problema, yo no quiero problemas, yo no quiero nada, no quiero sufrir. Y si algo me va a pasar, que me dé pastillas para pasar por alto esa situación, ¿no? ¿Eso será lo correcto? No. ¿Por qué? Porque no estamos en el paraíso, pues, ¿no es cierto? Estamos en la Tierra, en el planeta Tierra. Y todos estamos expuestos a algún problema que nos va a pasar en algún momento, ¿no es cierto? Alguna situación, alguna vicisitud, alguna enfermedad, etc. Un problema económico, no sé. La gente pide a Dios que la angustia no los ataque.
y que los sufrimientos se desvíen por otro lado. Que vayan al vecino, pero no a mí, ¿no? Diosito, yo no quiero estar angustiado, por favor, ¿no? Y que si va a tocar acá algún mal, que vaya al costado, al vecino, o a la otra cuadra. Muchas veces queremos así cabrearnos de las situaciones. Y es lo que mucha gente pide, ¿eh? Va y pide a Dios esas cosas. Pide eso. Pero, la realidad de las pruebas y expiaciones ante las leyes divinas va a llegar sí o sí. Porque ninguno de los que estamos acá somos perfectos, ni hemos llegado a nuestro grado máximo de evolución. ¿Estaremos mejor que antes? Sí. Pero en el pasado hemos cometido errores, hemos cometido fallas, y esas fallas tenemos que expiarlas o pagarlas o reivindicarnos, ¿no? Ante la justicia divina. Estas leyes divinas no son como las leyes humanas, ¿no? Que lo elevan al Tribunal Superior, al Tribunal Constitucional, qué sé yo, y los hombres ya dan sus decretos, buenos o no, pero ya pues, pueden equivocarse, también son hombres, ¿no? Pero las leyes divinas no se olvidan de nada. Entonces, todo lo que tenemos que pagar lo deberemos pagar en algún momento. ¿Sí? O pagar, o compromisos adquiridos. O compromisos, ¿no? Sí, compromisos. Por ejemplo, creo que no es fortuito, por ejemplo, el que alguno de nosotros o nosotros, hablo de nuestra forma de ver las cosas, que hayamos conocido la doctrina espírita, no es casualidad. Yo estoy seguro de que por algo nos ha tocado, ¿no? Y que así como a mí y a Nancy a veces conversamos, ¿no? Hay tantas cosas que en la vida pudieron ser negativas y no lo han sido, y damos testimonio de ello. Ustedes saben hace poco, ¿no?, que nuestro nieto de nuestro hijo mayor, la mamá casi se muere ahí en el momento de dar a luz, ¿no? Y bueno, uno está orando por ella y nosotros pensamos pues que sentimos que no hacemos mucho, pero lo poco que hacemos ha contribuido a través de las oraciones y la determinación de este camino que los puedan ayudar, ¿no? Reflexionando también con ella, decía, mira Nancy, le digo, tanta gente que tiene problemas en los trabajos, esas cosas, mira, gracias a Dios, no sé, yo creo que no me lo merezco, pero desde que empecé a trabajar antes de terminar la universidad en el año 80, todavía estaba en la universidad y ya, gracias a Dios, me contrataron en una empresa. Desde esa época hasta ahora, yo no he estado un solo día sin trabajo. Siempre he tenido trabajo. Y eso es una bendición. Yo creo que hay mucha gente la mayoría creo, que no ha tenido esa suerte, digamos, o esa bendición más que suerte, ¿no? Entonces, eso nos compromete más a seguir, ¿no?, en esto. Creo que es una obligación de todos conocer y concientizarse y poder también ayudar a otros, ¿no? Creo que es eso. Llevar consuelo, pues, ¿no? Sí, es un testimonio personal, pero creo que aplica. Ante la impetuosidad de los azotes emocionales nos sentimos vencidos y solitarios. Muchas veces pasa eso, ¿no? Hay fuertes desengaños, fuertes situaciones, hay veces que parece que escapan de nuestras manos y nos hacen sentir así, ¿no? Derrotados, solos, ¿no? Eso es humano. Pero esa aparente infelicidad o derrota de repente es una intercesión divina, ¿no?, de la providencia divina, lo cual no hace que tengamos que usar tranquilizantes para aliviar ese dolor, ¿no? Simplemente, ¿qué tenemos que hacer ahí? Es un sufrimiento que nos toca y en algún momento nos tendríamos que tocar, ¿no? Llevarlo. Y si nos tocó ahora, mejor ahora, de una vez, ¿no? Si te dicen, no, tú me debes 1000 soles, pero si me pagas ahorita, págame 500 nomás.
Si me pagas ya más adelante, ya sí tienes que pagarme lo mismo. Pero si me pagas ahorita 500, ¿qué hacen ustedes? Toman los 500, ¿sí o no? Y ya me quedo libre. Igual, si tengo que una deuda con Dios, con la justicia divina, y si la puedo pagar ahora de una vez, o sea, es una bendición. Un problema que a veces lo vemos como algo terrible, una situación difícil que es algo terrible, es una bendición. Porque de repente, más adelante, tendría que pagarlo de una forma más fuerte, ¿no? Imagínese una enfermedad limitante, que venga cuadrapléjico, qué sé yo, ¿no? Cosas horribles, ¿no? Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? No que es una maldición o un castigo divino, no. Al contrario, ¿no? Contrario. Como el caso de esa señora que falleció el esposo, un hombre bueno, y cuando falleció la señora lloraba, pues, y decía, un hombre tan bueno, tan buen esposo, tan buen hijo, tan buena persona, siempre ayudando a la gente, ¿por qué tenía que morirse, no? Y la señora era espírita, y en una reunión que tuvieron, una charla pública que tuvieron, se manifestó en un espíritu y le dijo a ella que el esposo tenía en su plan reencarnatorio haber vivido 10 años más, pero 10 años que les quedaban de vida iba a ser cuadrapléjico postrado, y que la divinidad había optado por recogerlo antes para evitarle ese sufrimiento a él y a la familia. En base a los méritos que había logrado. En base a los méritos que había hecho de haber sido una persona buena, que había sido correcta. Y eso pasa, porque a veces dice, oye, ¿cómo se pudo morir? No, una persona tan buena, ¿no? Y de repente no sabemos que hay algo así, ¿no? Que hay entre su plan reencarnatorio, claro, una posibilidad de sufrir algo muy penoso y se lo quitan. Se lo quitan, o sea, lo bendicen y... Sí, es cierto. En esos momentos, cuando lloramos lágrimas de angustia, dice, pero entendiendo y con fe, porque hay que entender, ¿no? O sea, este fenómeno, ¿no? Es una ley divina, y tener fe, ¿no? Y logramos superar ese trance, nuestros benefactores espirituales, porque todos tenemos un ángel protector, un espíritu protector o un ángel de la guarda, como nos decían cuando estábamos pequeños, ¿no es cierto? Todos tenemos al menos uno. Se van a reconfortar ellos, ¿no? De la misma forma en que la gente del campo descansa tranquilo luego de haber hecho una labor en el campo bien hecha, ¿no? Ellos, después de haber trabajado en el campo bien como debe ser, descansan. Ese es un descanso, pues, muy bueno, ¿no? Porque no hay saben que van a esperar los frutos. Claro, después vienen los frutos positivos por el trabajo bien hecho, ¿no? Igual, ¿no? Ellos nos tratan de alentar, darnos fuerza, guiarnos, pero a veces nosotros rebeldes no entendemos, ¿no? Pero sí, llevamos las cosas con razón y con fe. Vamos a superar ese problema, ese inconveniente, y va a ser para nuestro bien, y ellos se van a alegrar, ¿no? También, muy bien, me estás escuchando, dirán, pues, ¿no? Por todos los esfuerzos que él hace para que nosotros podamos estar en el bien, ¿no? Mira, mucho más tiene que ver la sintonía, pues, porque si estamos tristes, desesperados, angustiados, estamos perdiendo sintonía con ellos. Entonces, ¿cómo nos van a ayudar? Sí, pues. Si es que nosotros no estamos dándole las facilidades para que se acerquen. Exacto. Porque si nosotros nos agobiamos de tal forma, nos angustiamos de tal forma, nuestros centros energéticos claro, no estás en la misma frecuencia. No estás en la misma frecuencia, desarmonizada totalmente la persona. Entonces, para ellos es difícil acercarse a nosotros. Claro, es cierto. Y al contrario, también atrae a espíritus negativos. Claro. Más negativo. Espíritu, claro, ley de afinidad, ¿no? O sea, estaremos rodeados de aquellos que son similares a nosotros, ¿no? Siempre es así, pues, ¿no? Siempre será así. Por eso, por las cosas que hemos mencionado, es un buen negocio hacer el bien y estar en el bien. ¿Se dan cuenta?
Dime cómo eres y le diré con quién andas. Sí, y esto que no nos podemos escapar, ¿no? La vida es así. Esto, entendamos que vamos a tener lágrimas, que vamos a tener angustias. No estamos librados en eso. Vamos a tener problemas. Si es que ya no los hemos tenido o los estamos teniendo, ¿no? Entonces, el tema ahí es llevarlo con la razón, entendiendo que es un tema de ajuste con las leyes divinas y que con fe vamos a salir y vamos a estar en un lugar mejor, en una escala mejor, en un ambiente más lleno de paz y de alegría. Y que nuestra siguiente existencia va a ser mejor. ¿Cómo? Digo que pero ¿para qué puede servir eso? ¿Qué consuelo puede haber si te olvidas? No, pero mira, si estás actualmente digamos, en una situación X, de repente antes estuviste pues mal, ¿no? Y te has ganado lo de ahora, ¿no? Lo poco que puedas tener es tu merecimiento, ¿no? Merecimiento de algo. Si no, de repente estarías mal, ¿no? Bueno, yo me cuestiono, digo, de repente entre comillas, suerte que he tenido, lo que les contaba, ¿no? Que en un día he estado sin trabajo, siempre he tenido trabajo. De repente no me la merezco, ¿no? Y ha sido un caso así, una concesión que después deberé yo, allá, yo te di esto, ¿qué hiciste tú con eso? Rendí cuentas, tendré que dar cuentas. Las lágrimas de tristeza que nos asfixian muchas veces representan para nosotros alegrías en las dimensiones superiores de la vida espiritual. Claro, todo ese sufrimiento bien llevado va a ser después un momento de alegría y yo recordaré, mira, ¿te acuerdas que me pasó esto? Pero lo llevé bien, bienvenido, ya puedes subir a esta escala más elevada. Perdón, porque hay gente que siente tanta tristeza, o sea, tanto desespero, que se suicida. Claro, ahí ya es lo peor que podemos hacer. ¿No? Sí. O sea, ya no puedo más, esto se tiene que terminar, ya no puedo más, es demasiado sufrimiento para mí, mejor me mato. Claro. ¿No? Y lo que no entiende la persona es que ahí recién empieza lo peor. La tristeza bien llevada. Exacto. Evidentemente, dicen, nuestros protectores espirituales no gozan con nuestros padecimientos atroces. No es que ellos sean sádicos tampoco, ¿no? Que están gozándose cuando estamos nosotros con problemas, ¿no? Pero ellos saben que eso posibilita nuestra renovación en el camino de nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? O sea, imagínense una vida totalmente plana, llena de riqueza y de nada de problemas. Podremos evolucionar, mejorar, crecer. Es difícil también, ¿no? No digo que es imposible, pero es difícil, ¿no? Los problemas, las situaciones muchas veces nos hacen desarrollar, madurar, nos hacen crecer en inteligencia para buscar la forma de superar los problemas, ¿no es cierto? Y también hay personajes como Gandhi o Buda o María Teresa, ¿cómo se llama? O sea, ahí dejaron la vida fácil, pues eran gente que tenía sus recursos, claro. Exactamente, para iniciar ese camino espiritual, de crecimiento espiritual. El mismo Francisco de Asís, ¿no? Exacto. Ya. Claro. O sea, la felicidad no está en la... Bueno, esto sobre la felicidad. El hombre siempre a través del tiempo buscaba la felicidad. Entonces, las escuelas filosóficas de la antigüedad decían que el hombre iba a ser feliz cuando tuviera todas sus necesidades cubiertas. Comida, bebida, sus necesidades fisiológicas cubiertas. Y después se dieron cuenta que había gente que tenía todas sus necesidades básicas cubiertas, pero no era feliz. Entonces dijeron, bueno, entonces algo más debe haber, ¿no? Entonces comenzaron a ver, ¿no? ¿Qué más puede ser para que una persona feliz? Ah, ya, más dinero. Más dinero, más esto, más... Y se dieron cuenta que tampoco. La gente tenía a veces mucho dinero, qué sé yo, tampoco era feliz.
Entonces se dieron cuenta finalmente que la felicidad está en la autorrealización de la persona. La persona se siente feliz, contenta con lo que hace y su forma de vivir, ahí está realizado y puede sentirse relativamente feliz. O sea, el tema es, la felicidad está en lo que tú haces y cómo te sientes hacia ella. Madre Teresa de Calcuta, el ejemplo que pone Felipe, ella tenía las riquezas necesarias para llevar una vida holgada y tranquila, pero decidió dedicarse a la ayuda social, ¿ya? Comprometerse con los más débiles, y eso es lo que le dio la felicidad. ¿Sí? Su vida realizada y feliz. O sea, uno entender cuál es tu misión y qué cosa es lo que te llena, ¿no? Pues si digamos, yo creo que voy a conseguir la felicidad en las cosas externas, o sea, imagínense que a mí me gusten los relojes, ¿no? Y cada vez me voy comprando relojes de marca, de modelo, de color, pero por más que tenga 1 millón de relojes no voy a ser feliz, porque la felicidad no está en el reloj, en la joya, en esto, no, la felicidad está dentro mío. Y a propósito de la felicidad contribuye con la salud. Sí, claro, ya vimos, ¿no?, que las dopaminas y todo el pensamiento, cómo hace que los elementos microscópicos de nuestro sistema nervioso se activen y funcionen de una manera positiva, inclusive cambiando, modificando los destinos que traemos, como karmas, por ejemplo, que hasta cáncer, ¿no?, en base a simplemente nuestro estado mental y la alegría de vivir, ¿no? Un médico japonés habla de que tenemos 5.000 enzimas en el organismo, y que hay unas enzimas madres que son limitadas, pero dice que a través de nosotros producimos alegría, risa, felicidad y hacer el amor, reactivamos esas enzimas madres para que se produzcan más a través del ADN, y eso provoca pues, un bienestar en el organismo. Claro, pero eso sería algo puntual, temporal, si es que no cambias tu esencia del ser, ¿no? O sea, orientar la alegría, la ganas de vivir, qué sé yo, toda tu vitalidad hacia algo, un objetivo mayor, ¿no? Claro, hacer algo que se sienta feliz, claro. Ajá. Mayor Sí. felicidad. Porque si estás hablando de sexo, en todo caso, la gente que se dedica a ese tipo de cosas nunca se enfermaría, y no es cierto tampoco. ¿No? No, se refiere a... Claro, o sea, yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Claro. Pero para que se aclare un poco la idea. Sí. Bueno, hablando de la parte, como la metáfora del campo, dice, ustedes saben que en el campo, de vez en cuando, periódicamente, hay que remover la tierra, ¿no? No es que se siembra igualito, ¿no? Hay que remover la tierra, hay que sacar lo que se llaman los abrojos, que son mala hierba, que le decían, ¿no es cierto? Hay que sacar, limpiar, ¿no? Acá nuestro amigo Eduardo es un experto en estas cosas, él nos puede dar el testimonio. Tiene que abonar, tiene que limpiar, claro, una serie de cosas que hay que hacer ¿para qué? Para que la tierra pueda producir mejor, ¿no? Entonces, siendo así, es igual el cuerpo, ¿no? El ser humano, ¿no? Cuando nos encontramos en un estado de tristeza, esa tristeza resulta de errores que cometemos muchas veces sin pensar, ante la ley de causa-efectos. La bolita roja, si viene para acá, ¿qué va a pasar? ¿Y esta también se va a mover o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué se mueve esta? Por la causa que generó esta, ¿no? Es igual, en nuestra vida hemos hecho cosas, hemos cometido errores, y eso trae una repercusión, ¿no? Natural, porque las leyes naturales, las leyes divinas son naturales, y tenemos que sufrir pues las consecuencias, ¿no? Las amarguras, las tristezas de esos errores, ¿no? En nuestro corazón, ¿no? Que hemos cometido en algún momento, ¿no? Entonces, y esas situaciones difíciles es como el campo que hay que limpiarlo, ¿no? Entonces tenemos que
igual sanar nuestro espíritu en base a esas tristezas, reflexionar, pasar por esos estados, es como si estuviéramos limpiando la tierra, ¿no? Y salir adelante. Cuando seamos sorprendidos, dice, por los grandes obstáculos y dolores en la lucha diaria, en situaciones que parecieran no ser de nuestra responsabilidad directa, porque a veces decimos, no, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me castigas? Pues no sabemos, pues hay cosas que hemos hecho antes que no nos acordamos. Recordemos que esa hora de angustia íntima que nos llega, nos proyecta para escalas superiores de evolución. Esos problemas nos van a posibilitar seguir subiendo, ¿no? Ascendiendo, ¿no? Si es que la soportamos con coraje y determinación y no maldiciendo a Dios y repintando y pataleando, ¿no? Alegrando nuestros espíritus protectores, que ellos están siempre atentos en cuidarnos las 24 horas del día. Ellos no tienen ni hora de refrigerio, ni vacaciones, nada, están con nosotros siempre. Pues verán que nuestro esfuerzo en superar con buen ánimo esos difíciles momentos ha dado sus frutos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje del día de hoy, que las tristezas, las situaciones difíciles de la vida debemos verlas como oportunidades para reflexionar, replantear y limpiar el campo que es nuestra alma, para poder seguir adelante con una tierra fértil en nuestro ser y poder rendir frutos cada vez mejores, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Han estado muy participativos y les doy las gracias. Hasta luego, amigos de Internet.